Richard, básicamente me gustaría comenzar esta entrevista consultándote por qué puntualmente decidís en el momento que decidís retirarte o alejarte del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Es una... Primero, que los cargos no son perpetuos. Segundo, llamó la atención porque en el Uruguay es muy difícil ver que alguien se aparta de su cargo. Yo recuerdo a Hugo Cores, que se fue de la banca, a Singlet del Partido Nacional, y últimamente a Chiflet. Por razones distintas, el Hugo creo que renunció a la banca a partir de diferencias conceptuales con su propia bancada, cosa que no enaltece, ¿verdad? Para mí jerarquiza al político y a la política ese tipo de gestos, el no estar atornillado. Hay un imaginario popular de que una vez que llegas, tornillo y ahí quedaste. Yo lo mío es otra cuestión, quizás por mi concepción sindical más libertaria, más veníamos con situaciones conceptuales muy distantes, muy distantes. Pero eso no sería lo peor, porque bueno, las diferencias son diferencias. Creo que hay un microclima al cual yo también contribuí a no ser mejor, ¿eh? No soy el ángel de la guarda, no orino agua bendita. No era el mejor clima. En alguna cosa nos sentíamos como disgregados. No me quiero poner un papel de víctima, porque no es la intención, no lo necesito tampoco. Pero veíamos que a cierto momento había reuniones en cuales no asistíamos. Se descalifica al barrer, no se discuten los temas de fondos. Lo he visto después que me retiré. Bueno, el Richard no venía nunca, se está por jubilar, en definitiva. Descalificativos que se siguen abundando. Yo creo que no hay marcha atrás, ahí creo que se entró en una pendiente donde el grado de credibilidad está con un franco deterioro. Entonces, tú estás dije, haciendo alusión a que la central... no voy a contribuir en esto. Mi aporte no se ve. La última votación, 12-1, es como dice el compañero Pereira en un medio de prensa. Reed tiene posturas que la opinión pública le aplauden, pero que es ínfima minoría en el movimiento sindical. Lo dice desde su óptica, ¿verdad? A mí me parece que eso es así, eso es así. ¿Cuál es la óptica de Pereira? Porque Pereira es el presidente del PIT-CNT. ¿Cuál es la óptica del PIT-CNT? La PIT-CNT no es la de Pereira. Pereira es un integrante del PIT-CNT que tiene un cargo que le votaron. Que hoy es presidente. Sí, se lo votó en la mesa representativa, yo respeto eso, no lo pongo en telejuicio. Pero él dice que las opiniones de Reed tienen eco afuera, pero es ínfima minoría dentro de la estructura del PIT-CNT. Y es así. Ahora, a mí eso, más que una cuestión de contrarrestarle a Reed con ese partido, a mí me preocuparía mucho que las opiniones mayoritarias del PIT-CNT no hagan carne en la gente o la gente lo vea como lejos o lo vea como algo no propio. Yo creo en el sindicalismo que acumula con la gente, con la sociedad, que se da baños de sociedad todos los días, que se involucra. Por eso soy cuestionador y tengo opinión muy crítica hace muchos años con algunas medidas de lucha que en vez de acumular desacumulan. ¿Qué significa para alguien que fue orador allá por el 83 ver el movimiento sindical hoy por hoy? ¿Qué está mal? ¿Qué está haciendo mal el PIT-CNT? Yo no creo que tenga la autoridad como para poder juzgar tamaña definición. Yo creo que hay una sociedad que ha cambiado, una sociedad que en los últimos 10 años principalmente creció muchísimo en economía. Pero acabas de subrayar que el PIT-CNT no se da baños de sociedad, baños de pueblo. A eso me estoy refiriendo. Una sociedad que ha crecido en economía, pero no creció en sociedad. Se han perdido valores, se han roto códigos, la convivencia es más violenta, la agresión está a flor de labios, tecnología mediante, hay un aislamiento de la sociedad, el PIT-CNT vive ahí, es parte de eso. Por lo tanto, tiene los vicios, las virtudes de esta sociedad que a mí no me gusta. Entonces, creo que había un mayor arraigo de los dirigentes sindicales, más vinculación con su gente, con su base, con su lugar de trabajo. Creo que también la estructura Frente Amplio trajo inconvenientes que antes no estaban. Absorbió en el 2005 cientos de militantes sindicales a la estructura, por lo menos 100, a la estructura
política, ¿Estás parlamentaria, sugiriendo que hoy por ejecutiva. hoy el PIT-CNT y en un gobierno Y en el del 2010 Frente también. Amplio, hoy por hoy el PIT-CNT es un brazo más No, no. del Frente No, no. Amplio? No, eso no. ¿Juega algún rol político? No, eso es una chicana. Eso es una chicana. Lo mismo podría decir que fue históricamente el brazo político de las cámaras empresariales de los partidos Blanco y Colorado. Y me parece que estaría diciendo algo que no lo puedo sostener. Está en la chicana política, en los discursos eso. El PIT-CNT, con su militancia de izquierda, en un gobierno progresista, ocupó puestos, y yo estoy totalmente de acuerdo, que el obrero, el trabajador, asuma puestos de responsabilidad en gestión o parlamentaria. Yo no he hecho esa opción porque no es para mí, pero eso que hizo, vació sindicatos, nos quitó cuadros importantes. ¿Pero cuál es la distancia que Junto hay que con eso se guardar? multiplicó por 4 la afiliación, entonces te quedaste con poco militancia política sindical arriba y con mucha gente abajo. Y eso trajo sus trastoques. ¿Cuál es la distancia que hay que guardar? ¿Un dirigente sindical que pasa a ocupar cargos de gobierno o pasa a ser legislador? La misma que puede haber ocupado, por ejemplo, presidentes de las cámaras de industria cuando fueron ministros de salud, ministros de ganadería de la ARU. Toda la ARU terminó siendo ministro de ganadería siempre. Ministro de economía, la mayoría de ellos. Por lo tanto, la misma. Cuando son roles. ¿Se contagiaron de los mismos males? No, yo no creo que sean malos, solo son virtudes. Yo creo que me parece muy bien que los gobiernos traigan a sus filas en la gestión a gente que haya tenido un rol preponderante, importante en la vida pública y que tenga un desempeño honesto y genuino, que lo traigan a las filas políticas. Me parece muy bien. Porque si no, la política quedaría solo para los ricos, ¿no? Como que la casta rica son buenas, por favor, ni hablar. Entonces yo creo que es típico del Uruguay. Uruguay tiene cosas muy maravillosas, que no es de ahora, es de los primeros gobiernos. Yo creo que uno de los gobiernos de izquierda más importantes que tuvo este país fue el de Valle, ¿no? Sin duda, ya hace casi 100 años, donde integró, bueno, el vínculo clase obrera con el gobierno era un vínculo con conflicto, pero fluido. Las grandes leyes salieron de esa década. ¿Cómo negociaba Reed en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, por ejemplo? ¿Cómo negociaba Reed? Reed viene de una negociación hace media hora. Las negociaciones son negociaciones. Uno le pone la experiencia, la capacidad, los errores y los aciertos. También Pero daba la sensación de que Reed con Tabaré Vázquez negociaba en un tono y con Mujica se veía más alejado. Yo con el gobierno de Mujica me encontré con un hecho que nunca había vivido, que nunca pensé en vivir. Había llegado a un acuerdo con las empresas, habíamos firmado un acuerdo, hicimos una asamblea, votamos un acuerdo de convenio colectivo y desde el gobierno nos hicieron alto. Eso no, nunca había visto eso. Eso me llevó a un conflicto con el gobierno. Ajá. ¿A qué lo atribuye? Porque creo que la óptica de economía en aquel momento, que eran amigos míos y siguen siendo amigos míos, tenían una visión país, una visión económica que era distinta a la mía. Yo me circunscribía a mi gremio, a mi sindicato, ese era mi universo. El de ellos era un universo mucho país, entonces cada uno hacía su gestión a partir de creer que estaba haciendo las cosas bien. Yo defendiendo lo mío y el amigo Lorenzo defendiendo lo que entendía como política económica para el país. Pero bueno, cuando nos encontramos. Yo, hace poco falleció Lincoln Maestegui, ¿no? Sí, Lincoln Maestegui Casas. Una de las plumas en el acuerdo o el desacuerdo, en la crítica o en la coincidencia, una de las plumas que se están yendo, que obligaba a pensar. Yo tuve un gesto conmigo, Lincoln, que yo se lo agradecí mucho. Allá por el 24 de noviembre del 2012 sacó una contratapa en El Observador donde habla sobre la independencia de clase. Me pone a mí ahí como ejemplo. Yo lo demostré en hechos. Yo militaba en el Frente Amplio, militaba en el Frente Liber Sereñi, era amigo, soy amigo, pero amigo del ministro de Economía, y cuando tuve que irme a las cuchillas, me fui a la cuchilla. ¿Y cómo? Entre los trabajadores y mi partido, los trabajadores. Lo demostré con hechos. Bien, ¿cómo se sentía cuando por ahí los rumores decían Reed es un capitalista disfrazado de sindicalista? ¿Cómo se sentía cuando un trabajador de una empresa que pertenece a su familia lo denunció por incumplir normas laborales? Bueno, empecemos por el final. El trabajador que denunció a la empresa de Fabián y de mi hijo perdió el juicio en segunda instancia, en primera y en segunda instancia. No tenía razón. Mi involucramiento era un involucramiento político porque hubo cosas que él solicitó. Y yo dije que yo no transaba en eso, que no era cuestión mía.
El juicio lo perdió, apeló y lo perdió de vuelta. Yo he sido un laburante toda mi vida, mi familia también. He trabajado en la fábrica hace 40 años y he trabajado paralelo a la fábrica. Organicé carnaval, tuve boliche, tuve restaurantes, tuve pub, trabajé en el Prado, trabajé en la rural, tuve boliche en la rural. ¿Fue vedel? Eso ya cuando era más botella. Cuando era más... No era vedel, era limpiador. Cuando era más chiquilín. Era limpiador. Y tenía que controlar el largo del corte de Una pelo vez de lo los hicimos. muchachos. Una vez lo hicimos. En dictadura. Una vez lo hicimos. Con Alberto Travaglia y un compañero que era fotógrafo de la hora. Después nos fuimos los tres. Un mes duramos, nos fuimos todos. Sí, había que trabajar. Siempre trabajé. No, lo llevé Siempre a lo de vedel siempre porque... me fue bien. Lo llevé a lo de Siempre me vedel fue porque bien, le siempre pedía... me supe administrar. Tuve un reparto de pasta De pan. seca muy importante, que lo dejé por la fábrica y el sindicato ya por el 81. Ahí tenía mi primer vehículo, que fui hasta una camioneta. Son cosas que comento, no tendría por qué hacerlo, ¿no? Porque si alguien tiene alguna objeción o alguna duda o alguna sospecha, lo que tiene que hacer es... En 34 años se me habrá... Es como dice mi amigo el Pata Beltrán, yo no tengo plumas cagadas. El error, el acierto siempre en la política. Desde el punto de vista ético he tratado de tener un comportamiento... Han desfilado gerentes en esta fábrica y por algo la gente te sigue votando, ¿no? Porque si supiera que vos estás usando tu cargo con un fin, la gente no es tonta. Por lo tanto, me da la sensación que bueno, lo del típico uruguayo, andan mal tus cositas, ¿sí? Sí, pero laburé toda la vida. A mí me divierte mucho cuando dicen el capitalista. Yo podía haberme dedicado, como otra gente, a otras cosas. Me dediqué, durante mucho tiempo, casi 10 años, me dediqué a trabajos, más en la gastronomía, tuve boliches por muchos lados. Me fue bien, laburaba. El tema es que son temas personales. Mi familia es numerosa, por suerte todo bien ubicado en algunos temas. A mí me da la sensación de que el uruguayo, a mí me gustaría que se discutiera más. Si hay dudas sobre mí desde el punto de vista ético, hay lugares para denunciar, eso ni hablar. Sobre la política, porque muchas veces se chicanea mandando en cana al cartero, y me ha pasado con el PCNT ahora estos últimos tiempos. Se discute sobre mí, no discutir lo que yo digo, no quién lo dice, porque eso es un mal del uruguayo. Se lleva todo al terreno personal. Discutir quién lo dice y no qué se dice. Hay gente que dice cosas muy importantes. Ahora, si es portador de apellido, sí o no, eso es un accidente. No. Entonces yo creo que son las cosas que uno extraña, a la pregunta tuya primera, ¿no? Que uno extraña. Antes se discutía sobre qué se decía, no quién lo decía. Bien, hacia allí quería ir, básicamente, y por eso te traje a colación lo de vedel, porque obviamente estamos... Limpiador. De limpiador. Nunca cobraba como limpiador. Pero Tenía el Juan Castillo de alumno allá adentro. Pero en una UTU. En la UTU de Rondó. Bien, en Valparaíso. Bien, estamos en escuela tiempos en que la educación es motivo de discusión casi a diario y ni que hablar de que los temas sindicales, y sobre todo ahora que se está por votar el presupuesto, están encima de la mesa. ¿Cómo has observado desde fuera del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT la negociación de los docentes con el gobierno, la declaración de esencialidad? Una visión mía, yo creo que hay que profesionalizar mucho más las negociaciones. Yo creo que hubieron apresuramientos. Sin duda que hubo un apresuramiento en la declaración del servicio esencial. Por parte del gobierno. Por parte del gobierno. Es una herramienta que el gobierno constitucionalmente la tiene, pero es una medida que usarla significa que no hay marcha atrás. Es como, desde mi punto de vista, como la ocupación de una planta. Es lo último que hay. Y aquí creo que se aplicó un víspera de feriado, 24 de agosto. Se podía haber estado negociando toda esa noche del 24, todo el 25, la madrugada del 26, y haber agotado las instancias. Yo creo que hay que apostar más a la negociación, al convencimiento. Por otro lado, apareció una realidad que se huele en muchos lugares, que es esa desmarcada de la base de sus direcciones. Porque lo que pasó ahí fue,
Se votó un preacuerdo. En la jerga sindical, cuando hacemos un preacuerdo, es un 99% de acuerdo. Queda darle la parte administrativa, protocolar, de refrendarlo. Pero cuando vos firmás un preacuerdo, vamos arriba con el preacuerdo. ¿A eso te referías cuando decís que se han perdido códigos? No, eso eso no es un tema de código, de representatividad. Porque no fue por 5 votos, fue abrumadora la respuesta en contra del preacuerdo. Entonces creo que el problema que a mí se me genera es, si seguimos mirando el árbol, porque acá el gran rehén de todo este lío son los gurises. Los gurises que quedan sin clase, que andan al albedrío. Padre trabaja, la madre trabaja y el guacho anda en la vuelta, expuesto a esta sociedad. Entonces creo que la esencialidad está en lograr una reforma educativa de cara al Uruguay, de cara a este Uruguay, hacia un siglo XXI, mirando hacia adelante, donde el privilegiado sean los gurises. ¿El sindicalismo y los políticos están preparados para llevar adelante ese cambio en este quinquenio? Hablo de los dirigentes sindicales actuales de la educación y de los políticos encargados actualmente. Yo creo que sí, yo creo que capacidad sobra. Hay que poner voluntad política y algunas cuestiones hay que ir al fondo. ¿Qué es ir al fondo? Que es no hacer lo que se hizo en los últimos 30 años. Salvo en el periodo Rama, que en el acuerdo o en el desacuerdo intentó meter mano adentro, después son parches. Hay una educación que el 40% de los gurises desertan, se toman los vientos el segundo año. Hay una educación donde los gurises no lo atrae ir al aula, no es atractivo ir al liceo. Reed, la política del Frente Amplio en materia educativa en estos 10, 11 años ha fracasado. Y sí, el resultado es este. Yo creo que se debería de haber metido más el diente. Yo creo que tienes un debate que tiene que estar participando los sindicatos de la enseñanza, sin duda, pero también hay que tener opinión pública, porque creo que, y también hay que tener inclusive hasta la opinión de los muchachos en sus organizaciones. Pero lo que sí creo es que hay que arrancar y no hay freno. Hay que culminar con una reforma educativa que sea de equidad, que sea de inclusión, que sea atractiva, que sea de calidad, que sea gratuita, pero que sea en definitiva con el privilegio hacia los alumnos. Reed, lo llevo a otro tema. La coyuntura regional está indicando que nuestros vecinos están en problemas y sabemos que cuando Brasil y Argentina tienen gripe, nosotros estornudamos definitivamente. La inserción internacional del país, ¿cómo la ve? ¿Cómo ve la generación de fuentes de trabajo genuinas? Y me refiero concretamente al retiro de las negociaciones del TISA. Yo tenía una opinión siempre, a veces, obviamente, tengo que culminar pensando que el equivocado soy yo, no puede estar todos en desacuerdo, yo el único con razón. Cuando se planteó el tema del Tratado de Libre Comercio, el TLC, hace de esto como 8 o 10 años, primer gobierno de Vázquez, con mi amigo Juanjo Ramos, al cual extraño cada día más. Dirigente de AEBU, histórico. Cada día más. La falta que hace Juanjo es increíble. Nosotros, como AEBU y FOE, votamos abstención cuando se votó en contra. Hicimos un acto en la calle que hablamos los dos. Y el discurso mío fue, quizás esté en contra del TLC, pero si no lo sé, permítanme estudiarlo, verlo. Y si me implica una entrega de soberanía, me implica un renunciamiento a las leyes y a la Constitución, me implica un avasallamiento internacional sobre territorio, la voy a votar en contra. Ahora, si no me implica eso, voy a tratar de votarla a favor. Porque aquello de que según de quién provenga, yo no me fumo eso. Se acabó eso de que... El antiimperialismo exacerbado solo porque viene de Estados Unidos. Y no porque... No, claro, yo no me fumo eso. Porque en el 80 Argentina comercializaba granos por armas con la Unión Soviética. Entonces la gran pregunta era, ¿qué opinaban los soviéticos? ¿Que los argentinos eran derechos y humanos? Como decía Galtieri.
Entonces, el comercio es comercio. Quizás algunos países del Caribe terminen haciendo TLC con Estados Unidos. Aquello de que los países tienen intereses permanentes y no amigos permanentes. Eso es así. Entonces, sobre el TISA, hasta donde yo vi, era realmente complicado. Y creo que era malo para el país. Hasta donde yo vi. Ahora, renunciar a negociar, me parece que es una cosa que no está dentro de la lógica mía. Que después coincida con el resultado de que el TISA era malo para el Uruguay, y quizás sí era malo, y Antón, chao, vamos por otra. Ahora, renunciar a conocer y a participar en las negociaciones me parece que es un camino al cual yo no transitaría en el movimiento sindical. Yo estoy negociando salario con la bebida. Lo peor que me puede pasar es no ir a negociar. Cuanto más diferencia, más negociación, no más distancia. Y después, que ir a negociar todos los días no significa acordar. Puedo terminar no acordando. En su experiencia como negociador, precisamente se lo preguntaba, ¿a qué adjudica esa decisión del gobierno? Yo creo que es una decisión. Bueno, creo que no está en la lógica, no está en el raciocinio, porque si es un gobierno que, además, este gobierno hereda el TISA. A mí me llama poderosamente la atención que gente que estuvo en el gabinete del gobierno Mujica, que participó en el tema TISA, no era un tema clandestino ni NN, tenga expresiones de rechazo ahora. La puede haber tenido como no sabías. Bueno, tenés que saberlo. Pero tenemos un ministro de Economía de acuerdo con las negociaciones, tenemos un canciller de acuerdo con las negociaciones y sale el presidente de la República a decir que no. Bueno, pero ahí yo no me atrevo a dar, porque la verdad que estoy muy lejos de la información como para poder saber a qué se debe. Creo que conjugaron intereses políticos, correlaciones de fuerza. Esa era la pregunta. ¿Usted cree que hubo intercambio de figuritas acá? Equilibrio, y da la sensación de que hay algo de eso. Yo vuelvo a repetir, no es TISA sí, TISA no. Yo no, capaz que yo digo TISA no. Lo que digo es, acá es negociar sí, negociar no. Yo estoy de acuerdo en negociar. Reed, hablábamos al comienzo de esta nota y lo vuelvo a llevar al movimiento sindical concretamente. Es que de ahí no me puedo apartar, nunca lo vi. Indudable, indudable. Hablábamos yo le preguntaba sobre una evolución y usted me corregía por teléfono y me decía involución. Involución, sí. ¿Qué tiene que pasar con el movimiento sindical para que, según usted, efectivamente sea representativo de los trabajadores? Yo creo que, yo lo hablo a partir de mi experiencia, yo en el 81 empezamos a militar clandestinamente, 82 formamos el sindicato, empezamos a evolucionar, hubo una evolución de crecimiento, de sostener la unidad del movimiento sindical, de mantener las viejas banderas de la CNT, al cual yo adhiero plenamente, crecimos en militancia, había unos ciertos códigos intelectuales y culturales que hoy se están perdiendo. Más que intelectuales, culturales, de cultura del trabajador, obrera, el hábito al trabajo. A nosotros siempre nos decían, el dirigente sindical tiene que ser el mejor laburante, tiene que ser el ejemplo, ¿verdad? Tiene que cundir con el ejemplo, convencer con el ejemplo. No, era la prédica diaria, ¿verdad? También, ¿cuáles son las diferencias de entonces con hoy? El orgullo de ser el mejor en tu labor. En el 2002 no queríamos que nos dieran comida, hacer una fila para comer al mediodía en las ollas populares. ¿Cuál era la consigna? Trabajo. El trabajo dignifica. Yo creo que se empezó a involucionar, hay un retroceso en esos valores. Hay un retroceso en los valores. Cuando el trabajo deja de ser un referente como vida, uno construye su vida alrededor del trabajo. Le podrá ir bien, le podrá ir mal, podrá ganar mucha guita, le podrá ganar la vida, le podrá ir mal, pero el trabajo es el que coayuda a tener un núcleo familiar, un entorno. Cuando eso se va perdiendo, y se va perdiendo, cuando en un 1 de mayo del 2013 un dirigente sindical lo dice en un acto público, y claro, tuvo muy buena opinión en la gente, como dice Pereira, en la gente tuvo una opinión favorable, empresarios, trabajadores, mucho trabajador común se vio identificado, ese que se levanta a las 4 de la mañana para ir a laburar por 15.000 mangos. Trabajador común, ¿qué no es un trabajador común? El que no, puede ser gente hasta que no está afiliada, o no tiene sindicato, o no milita. ¿Ese es el trabajador común? El que sale a las 4:30 lo ves en la parada lloviendo con el bolsito para laburo. El que está afiliado, el que milita, ¿no es un trabajador común? Es común, pero no tiene el acceso a la información sindical. El que no está afiliado no tiene acceso a la información. Entonces, a ese hombre llegó bárbaro. Digo, se me genera el razonamiento de que quien tiene información sindical pierde en valores. No pierde en valores.
deja de ser común. Cuando uno habla del común, habla de lo general. Y lo general acá no son los afiliados, los general son los no afiliados, ¿verdad? Entonces, en esa gente, claro que tuvo prédica. Donde no tuvo prédica es como dice mi compañero Fernando Pereira. Disculpe, pero ¿me sigue generando el razonamiento entonces de que estar afiliado corrompe? No. Eso es una interpretación tuya. Yo no estoy diciendo eso. Digo, el trabajador común, para mí, el común, ¿qué es lo común? Lo mayoritario, lo genérico. ¿Qué es lo extraordinario? Un dirigente sindical es extraordinario, porque no hay 2 millones de dirigentes sindicales, hay un puñado. Entonces, dirigentes, pero afiliados hoy es la inmensa mayoría. Hay como 400.000. No afiliados debe haber alrededor de 1 millón y algo. Estamos en un 25-26% según dicen los datos de afiliación. Hay 3/4 parte que no está afiliado. Igual es un número importante a nivel internacional. Ahí cayó bien. Entonces, cuando uno dice, y después no se repitió. Entonces, que debería ser la primer bandera del movimiento sindical, tener un sindicato con buenos trabajadores, no con malos trabajadores. Entonces, eso para mí es una inclusión. Le hago 2 preguntas para finalizar. Hay rumores cada vez más crecientes de que Richard Reed va a crear o está trabajando en la creación de una central obrera paralela al PIT-CNT para representar precisamente toda esa masa de trabajadores que no se sienten identificados. ¿Lo niega rotundamente? Sí, totalmente lo niego. Lo niego rotundamente, va a ser descabellado. Es un grado de intencionalidad aviesa. Sí ha escuchado esos rumores. Rumores de todo tipo en todos lados. El recapitalista es un rumor también. Es impensable en un movimiento sindical uruguayo que alguien intente una ruptura que está arraigada en las generaciones de nuestro ADN de los trabajadores. Eso no quita de que estemos formando una agrupación sindical que se llama 5 de marzo, que ya tiene 3 años, que no daban por ella un pito, que muchos la creían que fallecía en 2 meses, vivito y coleando y estamos, tenemos una representación pequeña aún en la mesa representativa, pero tenemos también en el secretariado, tenemos agrupaciones en algunos sindicatos del interior y de Montevideo, sin partido político, sin financiamiento, donde la libertad es libre, y tratamos de tener una democracia sindical a la antigua, horizontal, generando polémica, sí, claro, opinando, cuestionando, porque creo que la unidad se hace en la diversidad y hay que ser tolerante con el que piensa distinto y hay que ser plural, y la pluralidad significa eso, ser tolerante, saber que aquel no piensa igual que yo. Bueno, si no tenemos tolerancia, esta sociedad, el Uruguay necesita tolerancia. Por lo tanto, creo que Central Paralela ni estoy, ni estaré, ni acompañaré y la voy a combatir. Sí voy a estar de acuerdo fervorosamente apoyando a aquellos que quieran dentro del movimiento sindical tener una opinión minoritaria en contra de la mayoría. Como lo he hecho yo, lo voy a seguir haciendo. Muchas gracias. No me voy a privar de eso. Muchas gracias.